Muchísimas gracias, Ana. Realmente un gusto compartir este espacio. Les saludo desde Quito, Ecuador, desde esta línea imaginaria en los Andes, donde tenemos a esta hora del mediodía un poco de lluvia y un poco de sol. Bueno, hablar de la economía social y solidaria en América Latina nos remite a un campo sumamente amplio de dinámicas en términos de prácticas y experiencias, en términos de movimiento y en términos de pensamiento. Todas estas dimensiones sin duda están entrelazadas, pero cada una de ellas tiene su especificidad y hoy por hoy podemos mirar un recorrido de varias décadas de la economía social y solidaria en el marco y en interrelación con el conflicto capital-trabajo y el conflicto capital-vida que se entrelazan hoy y que nos ponen por delante muchos desafíos. Entonces, si miramos desde el lado de las prácticas y las experiencias, en América Latina ha habido un desarrollo de iniciativas, organizaciones, entramados múltiples en todos los campos del quehacer de la economía social y solidaria, es decir, que van desde la producción, los servicios, las finanzas, en fin, todas las expresiones de la economía social y solidaria en términos de procesos materiales. Pero asimismo, como movimiento, eh, América Latina ha logrado un tejido que va desde lo más local, desde lo más pequeño, hasta lo más integral en términos regionales y también en vínculos con otras experiencias y organizaciones del sur y del mundo. Y en términos de pensamiento, de propuesta, de proyección, de enfoque, asimismo tiene sus especificidades porque eh, estas han ido de la mano con procesos que hemos vivido ya en este siglo de búsqueda de alternativas al neoliberalismo y no solamente eso, no solamente de post-neoliberalismo, sino de búsqueda de cambio civilizatorio. En todos estos planos, la economía social y solidaria en América Latina desborda, vamos a decir, esta noción de la economía social y solidaria como sector. Desborda en muchos sentidos y la proyecta también como un sistema alternativo. Incluso hemos llegado a plantearnos fórmulas de integración regional alternativa con base en la visión de la economía social y solidaria, sus principios, sus valores. Tal es el ejemplo de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, que es una alianza que propone otro tipo de integración económica integración en todos los planos. Entonces, es en este contexto tan amplio que me voy a referir a esta relación, a esta posibilidad que tenemos hoy de nombrar economía solidaria y feminista, ¿sí? Esto hasta hace poco no era así de evidente, no era así de obvio, no era así de posible. Y sin duda, esta posibilidad es fruto de la convergencia de procesos y de condiciones de la realidad que son múltiples y a riesgo de reducir, de simplificar, eh, voy a identificar dos factores para esta posibilidad de hablar de economía solidaria y feminista. Un factor, un referente es la feminización de la economía social y solidaria. Eh, y el segundo es la posibilidad de plantearse un enfoque de economía para la vida. Este segundo elemento también es eminentemente feminista, aunque no exclusivamente feminista, porque hay otras corrientes, otras propuestas, otras experiencias que, que plantean firmemente vamos hacia una economía para la vida, pero el feminismo, la economía feminista como una teoría crítica y como una teoría transformadora, tiene como centro de su planteamiento la vida, ¿no? Vamos a ver inmediatamente esto en qué consiste, ¿no? Pero vamos con el primer punto. ¿Cómo es que la economía social y solidaria está feminizada? Y ahí tenemos que constatar que
las mujeres en América Latina somos protagonistas en desventaja en medio de desigualdades y asimetrías múltiples, pero protagonistas al fin de estas otras economías que están más cercanas a la generación de condiciones de vida, que están más cercanas a los cuidados como un proceso integral, eh, pero esta cercanía, este protagonismo no siempre ha sido visto y valorado. Y ahí tenemos que remitirnos un poquito en el tiempo a, a los albores, vamos a decir, de este enunciado de economía social y solidaria, de cuando esta visión se fue configurando, ¿no? Y remitirnos a el siglo anterior, las últimas décadas del siglo anterior, cuando toda la región vivía esta tensión entre una modernización inacabada, un proyecto de modernización de su economía, que a la época se decía, bueno, es una modernización que no alcanza a integrar, que deja grandes sectores al margen, ¿no? Y en esos sectores al margen, todavía no nombrados, estaba toda la otra economía, porque esta noción de modernización iba muy de la mano con un enfoque capitalista empresarial. Modernizar la economía con ese formato de que la unidad económica ideal es la empresa y que todo tiene que tender hacia allá, y entonces ahí se generaría el empleo para a su vez generar los ingresos para el conjunto de la población. Pero eso no sucedía, y esta tensión entre una modernización que no recogía otras formas y no abolía otras formas vistas como atrasadas de hacer economía, y no generaba el empleo para todos, ¿no? Entonces, había esta lectura: modernización, marginalidad, o modernización, pobreza, modernización, desempleo, ¿no? Y ahí, en ese contexto, surge con el tiempo, no me voy a detener porque son varios procesos de ideas y enfoques, pero surge una visión muy fuerte que permanece hasta hoy, atravesándose en una valoración distinta de la economía social y solidaria. Y es esta noción de informalidad, una etiqueta que se pega sobre una diversidad de procesos económicos y organizativos, ¿no? La informalidad. Eh, Nombra así desde prácticas económicas muy antiguas, como las comunas andinas, hasta realidades de precariedad laboral de nuestros días, como puede ser el comercio callejero, ¿no? Entonces, esa gran etiqueta la hemos visto hoy a propósito de la pandemia, por ejemplo, una preocupación sobre la informalidad, que junta todas estas dimensiones como un problema, ¿no? Un problema que nos salta a la vista cada vez. Eh, pero ¿qué había detrás de eso ya a la época? Bueno, dinámicas muy diversas que eran, en el mejor de los casos, vistas parcialmente, dinámicas que fueron vistas, por ejemplo, a través de las economías campesinas, de un análisis de la economía campesina, que era una forma distinta, no empresarial, no moderna, pero que era capaz de generar producción, no en términos marginales, sino en términos sustantivos para nuestras economías. Entonces, así fueron vistas y valoradas a la época, no necesariamente con una lectura sobre las mujeres o las relaciones de género, pero por esa vía, vamos a decir, había una valoración distinta. Lo mismo que una lectura de lo que se llamó estrategias de sobrevivencia, ¿no? Ya en los años 80 del siglo pasado se hacía este análisis: ¿cómo es que sobrevive la gente en estas condiciones de no integración a esa modernidad inacabada? Y ahí se veía, bueno, qué hace la gente en términos de movilizar su capacidad de trabajo, movilizar relaciones, movilizar recursos, desplazarse territorialmente, sumar una serie de esfuerzos individuales, familiares y colectivos. ¿Para qué? Para sobrevivir. Pero en realidad esto iba más allá. En cualquier caso, lo que nos interesa en este momento rescatar de ese periodo es cómo ahí se genera esta noción de informalidad, que ha tenido una larga duración ya y una interacción con los distintos momentos que el capitalismo ha atravesado en nuestra región. ¿Qué se planteaba frente a esa informalidad como problema? Pues la formalización, la inclusión a un modelo visto como el ideal, ¿no? Eh,
Ahora bien, a la época, ¿cuál era nuestro modelo de modernización? Nuestro ejemplo, el norte, Europa, Estados Unidos, ¿no? Pero claro, con el tiempo vemos que en el norte también aparecen ahora no solo el conflicto capital-trabajo, sino el conflicto capital-vida, que se expresa en formas de precariedad laboral que nos parecían propias de esa no modernización, ¿no? Es decir, cómo el neoliberalismo en su avance, que antes veíamos como un fenómeno del sur versus el norte, ¿no? El neoliberalismo nos afecta acá, no, el ajuste nos golpea, pero el ajuste golpea también al norte y nos hace ver que, que allá también la vida se precariza, el trabajo se precariza. Eh, Siguiendo un poco en esta evolución de cómo se ha ido viendo lo que ahora nombramos economía social y solidaria, y cómo en medio de eso este protagonismo en desventaja de las mujeres estaba subyacente, eh, registramos que este ataque neoliberal a las condiciones de vida, expresado en varios planes de ajuste, en varias políticas que han golpeado drásticamente y han depredado la vida en la región, en ese marco se volvió inocultable esta presencia de las mujeres, de varias maneras, ¿no? Siempre se ha tendido a interpretar los momentos de crisis, que en realidad es una crisis permanente con momentos agudizados por ciertas políticas de ajuste, pero siempre se ha tendido a ver esta dimensión económica de las mujeres como las más golpeadas por la crisis, ¿no? Las mujeres, se ha dicho siempre, son las primeras golpeadas por estas crisis. Pero eso tiene una contracara que es eh, pues la contribución y el aporte de las mujeres, porque no solamente somos las más golpeadas y perjudicadas, sino las que con estas iniciativas de generación de producción, servicios, recursos, ingresos en múltiples actividades, hemos logrado sostener la vida a pesar de, ¿no? A pesar del ajuste, a pesar del neoliberalismo, a pesar del capitalismo y de moda bastante instrumentalizado por este sistema, este protagonismo económico en otras economías de las mujeres ha sido el sostén, ¿no? Lo que se ha ido reivindicando cada vez más como el sostenimiento de la vida. Eh, es esa la contradicción, porque es un aporte, es una línea de continuidad histórica de ir construyendo condiciones de vida, pero a su vez que no supone reconocimiento ni retribución, o hay un reconocimiento parcial, una retribución parcial. Y esto que ha sido una línea de continuidad en estas décadas, hemos visto ahora a propósito de la crisis pandémica, que es una crisis capitalista ya terminal en algunas interpretaciones, ¿no? Entonces, ¿qué hemos visto en esta crisis? Que hay esta capacidad de respuesta desde otras economías, desde la economía social y solidaria, que las mujeres han sido las primeras en salir al frente a hacer abastecimiento de alimentos, a hacer cuidados de la salud y una cosa muy crítica que es a soportar al interior de los hogares esta reconfiguración de los hogares como unidad de producción y reproducción. Esta cosa que nosotras las feministas reclamamos como algo insoslayable, ¿no? No puede verse la economía solo como la producción. La economía es producción y reproducción, siempre interconectadas, interrelacionadas, determinadas mutuamente, ¿no? Producción y reproducción que en la visión capitalista y convencional de la economía van por separado y a veces solo viendo la producción y no la reproducción, en nuestra perspectiva y en los hechos son procesos fundidos e interrelacionados. Ahora bien, eso ocurre en este contexto pandémico en condiciones sumamente críticas porque supone volcar hacia los hogares el conjunto de los cuidados que de todas maneras en América Latina teníamos, vamos a decir, sistemas de cuidados frágiles, incompletos, parciales, pero al fin sistemas de cuidados que suponían
tener escuela para la educación, en unos casos guarderías, a veces con alimentación escolar, a veces con otro tipo de servicios conexos, ¿no? Entonces había una intervención de la esfera pública y de otras esferas sociales, por ejemplo, en la educación, en el cuidado de la salud, en el cuidado de otras personas dependientes. Todo eso ahora se ha recogido y volcado hacia los hogares. En esta fase post-cuarentena, se va liberalizando y abriendo el comercio, los negocios, los centros comerciales, el mercado, pero se mantiene represada la educación. Entonces, y claro, viene el discurso de este es importante, ¿no? Hemos descubierto cuáles son los trabajos esenciales, cuáles son los bienes y servicios esenciales, a la economía social y solidaria y resiliente. Las mujeres han mostrado su resiliencia en el campo económico. Pero todo eso vamos a ver que es un discurso en un primer momento, no se va a traducir en firme, en un compromiso de transformación a nivel sistémico, y es algo que es una constatación del mundo, vamos a decir, de la cual tenemos que afirmarnos, la vida es importante, si no se cuida la vida, no pasa nada, y estamos al borde de la depredación total, entonces eso supone ir hacia otra agenda económica en firme, tal y como desde algunos sectores estamos levantando, ¿no? Entonces, esta visibilidad eh, sobre la resiliencia, sobre la capacidad de respuesta de las mujeres y de la economía social y solidaria, eh, es una cuestión importante cuando nos planteamos transformaciones, ¿no? Porque constatamos, uno, que hay otras formas de hacer economía, dos, que esas otras formas tienen más conexión con esto que es esencial y que es relevante, con el cuidado de las necesidades básicas de los seres humanos, pero que es una atención a necesidades que no requiere depredar ni explotar, ¿verdad? Que esas son condiciones clave, y que bien sea en medio de contradicciones o injusticias que tienen que ser vistas y superadas, pero es una economía que tiene otros objetivos, ¿no? Que atiende de otra manera a estas necesidades materiales eh, que tenemos los seres humanos, que tiene en cuenta los procesos de cuidado de la vida como sistema, porque somos parte de un sistema de vida y ese sistema de vida durante muchos siglos, antes de que llegue esta ola depredadora, capitalista y neoliberal, es un sistema de vida que desde varias culturas, experiencias, geografías, fue un sistema de vida cuidado y recreado. Eh, son prácticas basadas en principios diferentes, que no son los de la competencia, la acumulación, sino la solidaridad, la complementariedad, menos la reciprocidad, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, eh, que este rol y este trabajo de cuidados de las mujeres eh, es uno de los campos críticos de desbalance y de no complementariedad ni reciprocidad, incluso en las experiencias así llamadas de economía social y solidaria. Eh, pero entonces todo este trayecto que ahora se nos hace visible también en las condiciones de crisis pandémica, permitió un momento dado en relación con los procesos de búsqueda de cambio o en las experiencias progresistas que vivimos varios países en este siglo, plantearnos alternativas sistémicas de perfil de economía social y solidaria. ¿Hasta dónde llegó esta posibilidad? ¿Hasta dónde llegaron estas alternativas? Yo diría que bastante lejos, porque, por ejemplo, en el caso de Ecuador y Bolivia, en que hicimos una refundación constitucional de nuestros estados, eh, ya no se reconoció solo un sector de economía social y solidaria, sino que se nombró
el sistema económico como social y solidario. Claro, eso no es nombrar una realidad, es poner un horizonte hacia el que íbamos a transitar. Asimismo, en Bolivia se planteó un sistema de economía plural, ¿no? Entonces, estos grandes saltos, es un salto cualitativo, eh, pasar de una visión de sector de economía social y solidaria que con sus posibilidades no solo de resistencia, sino de alternativa, a una visión de sistema económico, social y solidario. Y esto muy de la mano con esta visualización del horizonte del buen vivir, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí retomo esta conexión entre la feminización de estas otras economías, ¿no? La feminización rural y urbana del conjunto de las experiencias y procesos de la economía social y solidaria, con la visión de una economía para la vida que está en el corazón mismo del enfoque feminista. Entonces, el encuentro de estos dos elementos ha estado presente en este proceso de búsqueda de alternativas, en el enunciado, en la formulación del entendimiento de qué estamos diciendo cuando decimos sistema económico, social y solidario, o cuando decimos economía del buen vivir. Ahí ha habido una serie de desarrollos desde la economía feminista que son muy interesantes y que son ahora ya un piso, vamos a decir, ¿no? Una plataforma, algo avanzado para dar un siguiente paso en la búsqueda de transformaciones. Una cuestión importante, por ejemplo, es el paso de esta visión de unidades económicas a procesos económicos. Y ahí hay un encuentro entre la dimensión de la política pública y de la realidad. Entonces, en la realidad, las experiencias de economía social y solidaria estaban evolucionando hacia planteamientos como circuitos económicos, ¿no? Una visión de proceso. Y en la política se estaban correlativamente planteando distintos dispositivos de apoyo, de fomento, de reconocimiento, de impulso, no sé, para solo mencionar uno, compras públicas. Entonces, junto con el fortalecimiento del Estado y de lo público, se desarrollaron políticas para que las compras públicas se orienten a demandar bienes y servicios de la economía social y solidaria en toda esta amplitud que mencionaba. Se expresa en América Latina, que va desde lo más pequeño hasta, no sé, las empresas recuperadas, para hablar de algo grande en Brasil y Argentina, que un momento pasaron a manejarse con una lógica de cooperativas de trabajo. Ahora bien, claro, esta idea de transitar hacia un sistema económico distinto se topa con muchos obstáculos propios y ajenos, vamos a decir, con ciertas visiones. Por ejemplo, no sé, estábamos hace unos años en Ecuador discutiendo la ley de economía social y solidaria y nuestro planteamiento era integrar en esa ley un tratamiento, no solo un reconocimiento que ya estaba en la Constitución, sino un tratamiento a la economía del cuidado, al trabajo de cuidados. Y nuestro planteamiento era esto tiene que traducirse en un conjunto de medidas que van desde la visualización y reconocimiento, este es un proceso fundamental en la economía, hasta el compromiso de los distintos niveles de gobierno de generar infraestructura y procesos de atención que den cuenta de esta corresponsabilidad frente a los cuidados. Pero esto fue tan difícil porque se visualizaba que una ley de economía social y solidaria, el momento en que reconoce, tiene que crear un beneficio para los individuos. Entonces se decía, si se reconoce esto, nos va a tocar o dar un bono o generar seguridad social para las personas. Es decir, las políticas en clave del individual y de las compensaciones, ¿no? Este imaginario que está muy presente, no solo como imaginario, sino como instrumentos y herramientas a la mano, ¿no? Entonces, esta transición, cómo pensar otro tipo de protección, reconocimiento, políticas, fomento, y desde la economía, no desde la política social solamente, es todo un desafío. Eh,
Entonces, en ese sentido, y para no pasarme de mi tiempo, quisiera mencionar solamente tres tipos de desafíos para la economía feminista, para la economía solidaria y feminista en América Latina. El uno, que también tiene un arraigo en el tiempo, que es esto de disputar un espacio todavía en la visión económica y en la política económica para estos temas, que han tendido a ser vistos como parte de una agenda social, el pedazo social de la economía, el pedazo social que le falta para complementar la economía de mercado o algo así. Eh, Generar una visión y unos dispositivos que nos permitan tratar con rigor económico y desde la política económica se mantiene como un desafío. Asimismo, este de los nombres, que tiene que ver con la visibilidad y con los caminos de transformación que se abren. Porque cómo nombramos los distintos procesos, experiencias, sectores, actores, relaciones de la economía social y solidaria y feminista. Fíjense que ha habido una tendencia reduccionista y con un diseño bastante neoliberal de ponerle a todo la etiqueta de emprendimiento, ¿sí? Y de autorreconocerse como emprendimiento, es decir, empresa. Una empresa que solo cambia de tamaño, pero que sigue siendo esa unidad económica. Y eso está muy interiorizado incluso en el ambiente de la región. Y mientras tanto, en contraste, el neoliberalismo ha ido generando nombres. Ahora hay un despliegue, por ejemplo, de las economías de colores, ¿no? Que naranja, que azul, que plata, que no. Es decir, eh, han ido ensayando nombres y ahora con esta naturalización del sistema, este es el único posible, lo único que cambie es algún matiz y ahora hablamos de colores para iniciativas o procesos diferentes. Entonces, nombrar la comuna, nombrar el taller, nombrar la cooperativa, nombrar, en fin, cada una de estas formas de organizar el trabajo y la producción es fundamental. Y otro campo de desafíos es la relación con el Estado, que desde muchos lados se ve con escepticismo, con dudas, en defensa de una visión más autónoma, pero que en la realidad actual, de cara al poder de mercado, al poder corporativo, que justamente en esta etapa de post-pandémica o pandémica extendida, como se llame, es fundamental porque se nos viene con fuerza esta agenda aún más de mercado, aún más privatizadora y de posicionamiento como nunca de las alianzas público-privadas. Nos interesa contrastar ese poder con alianzas público-comunitarias, alianzas público-solidarias. Eh, no solo esta posibilidad de alianzas económicas habla de la importancia de esta relación con el Estado y lo público, sino muchos otros aspectos que tienen que ser vistos y revalorizados. Y por último, para cerrar, entonces, cuando hablamos de economía solidaria y feminismo, mmm, o economía solidaria y feminista, estamos por un lado nombrando y revelando una realidad, ese protagonismo de las mujeres en estos procesos. Estamos ubicando un horizonte de transformación, ¿no? Y estamos también reconociendo un camino para ir a esa transformación desde una realidad, desde unas prácticas, desde un pensamiento, desde un movimiento que nos da las herramientas para actuar aquí y ahora con un sentido transformador. Y por eso no es casual que en el cierre del Foro Social Mundial de Economías Transformadoras, que ocurrió hace un par de semanas, en la sesión principal, las 5 oradoras fueron mujeres de distintos continentes, ¿no? Esto fue muy significativo, muy revelador en términos de esta realidad feminizada y de este horizonte de transformación que tiene este alto contenido feminista. Y entonces ya no estamos hablando solo de economía social y solidaria, sino de economía solidaria y feminista. Ya no estamos hablando solo de transformación económica, sino de transformación hacia economías para la vida.
Por lo tanto, hay una agenda abierta, hay un proceso en marcha que nos convoca a conocerlo, a pensarlo, a enriquecerlo, sin dejar de criticar, por supuesto, pero siempre con este horizonte de transformación que es cada vez más urgente. Eh, Hasta aquí me quedo y quedo atenta al diálogo. Gracias. Muchas gracias, Magdalena. Te has ajustado a los tiempos que habíamos hablado de manera exquisita, así es maravilloso. Bueno, en principio, de momento no hay ninguna pregunta por el chat. Vamos a dejar, bueno, que vayan escribiendo. Y yo sí que, bueno, primero felicitarte por la intervención. La verdad es que me ha parecido muy interesante y muy, como muy sugerente, ¿no? Yo estoy todo el rato ahí como tomando notas. Y sí quería, bueno, a preguntarte algunas cuestiones. Cuando te estaba oyendo justo ahora al final, estaba pensando en relación, bueno, a cómo nombramos, ¿no? Tú también lo has dicho, ¿no? El nombrar la economía solidaria y social como feminista. Yo sé que ese término tiene también una historia, tiene una genealogía específica que también es contextual y geopolítica. Entonces te quería preguntar, bueno, en relación con esa forma de nombrar, si es algo que sí que se está nombrando abiertamente, se está planteando, bueno, sí, feminista, pero ¿desde qué feminismo nos queremos mirar, lo queremos hacer? Porque eso también un poco redunda en lo que tú decías, ¿no? Que me pareció muy interesante en reivindicar esos nombres, ¿no? Hablabas de la cooperativa, de la comuna, y bueno, criticar la etiqueta esta de emprendimiento, ¿no? Que parece que todo es exactamente lo mismo. Entonces quería, bueno, plantear si hay alguna reflexión en relación con el término también feminista, ¿no? Porque a lo mejor no todo el mundo está de acuerdo en que la economía la nombremos así. Digo, la social y solidaria. Entonces, bueno, si podrías un poco compartir reflexiones en torno a eso. Gracias. No, Ana, o sea, efectivamente, a veces cuando hablamos de estas cosas en términos tan amplios y generales, nos da la impresión de que ya está establecido, estabilizado, masificado, y no, efectivamente no es así. Eh, hay procesos situados, hay procesos contextuales que han permitido hacer esta conexión y hablar de economía solidaria y feminista. Por ejemplo, en Bolivia. En Bolivia, en el entorno de la REMTE, de la red de que soy parte, esto se viene ya trabajando así, con ese enfoque. Pero no nos olvidemos que Bolivia, salvo este último año que vivió este, esta ruptura democrática y un gobierno tremendo, Bolivia es un país que ha estado poniendo sobre la mesa procesos muy innovadores, ¿no? Que se ha planteado desde la despatriarcalización del Estado y su descolonización. Entonces, se crean unas condiciones para estos saltos cualitativos, para pensar en esos términos, ¿no? Y asimismo, este evento se llama así, en el Foro Social Mundial de Economías Transformadoras, que es un espacio de convergencia de estas otras economías a nivel del globo, también se ha estado planteando las cosas en esos términos. Es decir, hemos logrado enunciar algo que nos hace siempre reinterpretar la realidad, porque no es que estamos nombrando solo la posibilidad hacia adelante, estamos interpretando hechos actuales, hechos del pasado, y siempre en ese ir y venir, ¿no? En ese diálogo con la experiencia, que es otra noción muy, muy cara, muy cercana al feminismo, ¿no? La experiencia como configurador de, de realidades y de perspectivas de cambio, de identidades, ¿no? Entonces, desde la experiencia, que tiene siempre un antes y más en América Latina que sentimos cada vez que es un antes, que tiene que ser visto desde bastante atrás y recuperando muchas cosas que no están necesariamente integradas a nuestra lectura. Entonces, en ese ir y venir de la experiencia, estos enunciados se hacen posibles. Estos enunciados se hacen posibles, van a constituir una agenda que es una agenda de conocimiento, que es una agenda política, que es una agenda de acciones, ¿no? Eh, pues entonces es así, como dices, ¿no? Y, y en términos de los nombres, de esta necesidad de distanciarse de esta etiqueta general
¿no? De emprendedurismo, eh, y que hay la tentación, no sé si la tentación, pero se generan unas condiciones para que las mujeres empiecen a validarse económicamente diciendo soy emprendedora, ¿ya? Entonces, un reconocimiento que antes no se daba, eh, y que no se daba en positivo, porque hay esta historia entre los nombres, por ejemplo, cómo hemos nombrado previamente y hemos visto el trabajo de cuidados como trabajo no remunerado, que es una denominación en negativo. ¿Cómo estamos etiquetando? Trabajo no remunerado, que no es una identidad que las mujeres quieren tener. Yo soy una trabajadora no remunerada. Yo soy, no. Las mujeres buscan, no en términos simbólicos, sino en términos que reflejen mejor su experiencia, que reflejen mejor sus aportes, buscan denominaciones en positivo, ¿no? Eh, eh, Pasa lo mismo con el enfoque de interseccionalidad, que es un enfoque que ve todo desde las opresiones. Entonces, somos oprimidas y esa es nuestra identidad. Somos oprimidas y no solo por una razón, sino por múltiples. Y ha habido situaciones de interacción social o de interacción con las esferas públicas, donde este enfoque se vuelve tan restrictivo que es casi una competencia por quién es más reprimido, más oprimido, ¿no es cierto? No, yo por esta otra razón también, y vienen los trans y dicen, o las trans, y no, porque la vida de las mujeres es una vida, sí, de desigualdades, sí, de opresiones, pero es una vida de aportes, es una vida de iniciativas, es una vida de compromiso con el cuidado de la vida, precisamente. Y eso tiene que nombrarse, reconocerse, retribuirse y constituir como es esta plataforma para la transformación. Y eso no lo podemos hacer solo desde la denuncia de las opresiones, tenemos que hacerlo desde la afirmación de experiencias, desde la afirmación de aportes, desde la afirmación de una agenda de transformación. Entonces, esto de los nombres no es un tema menor, es un tema que habla de realidades y de perspectivas, eh, con caminos de viabilidad y posibilidad. Sí, perfectamente. Por eso yo coincido plenamente contigo. Es verdad que o sea, los nombres no son solo nombres, sino que tienen una carga detrás, ¿no? Y además yo oyéndote también pensaba que quizá, bueno, esta idea de nombrarse como emprendedor, la emprendeduría, pues quizá también tiene que ver con significar lo individual frente a lo comunitario, lo colectivo, que de las otras formas que tú planteabas también. Bueno, hay una pregunta, ¿vale? Y si estábamos hablando un poco para ir calentando un poco el ambiente. La pregunta planteaba cuáles han sido las principales conclusiones del Foro Mundial, si no las podías plantear, contar. Bueno, el foro es muy interesante, como este espacio de confluencia y de si cabe el término fusión entre estos procesos que expresan economías transformadoras, ¿no? Entonces, economía feminista fue una de estas presencias, si se quiere, transversal, porque la economía feminista es una visión crítica, eh, es un pensamiento crítico, es una agenda transformadora, son también prácticas, ¿no? Pero en esta complejidad fue un tema transversal. Estaba, por ejemplo, la agroecología y la soberanía alimentaria, que sí pueden verse más sectorialmente, por un lado, en experiencias y prácticas económicas, pero también en una visión sistémica. Estaba la articulación de organizaciones ecologistas y ambientalistas que tienen un planteamiento cada vez más comprensivo, digamos, y cada vez con intersecciones con nosotros, ¿no? Eh, las organizaciones que están trabajando en torno a los bienes comunes, ¿sí? Que es una cuestión también fundamental. Entonces, de este encuentro, de este intercambio que al comienzo se planteó como algo sectorial, aquí vamos a dialogar feministas con feministas, no, vamos a mezclarnos todos con todos y una primera gran conclusión, un primer gran salto fue precisamente plantearnos que vamos hacia una economía para la vida y que esa transformación solo puede ser feminista. Asumir eso colectivamente, eh,
fue un salto cualitativo que pone otra base para una agenda, ¿no? Después, otra constatación, otro hecho que surgió en el marco del foro es precisamente esta transformación económica que nos planteamos. Es posible porque ya tenemos experiencias que demuestran que otra economía está en curso, ¿no? Que otra economía es posible, no es algo que está en el futuro como planteamiento utópico, es una realidad. Y lo que tenemos que hacer es, este, desde esa constatación, desde esa realidad, enlazar, hacer una gran red, una gran alianza global hacia una economía para la vida. Y entonces, en esa clave de ir hacia una economía para la vida, se desagregó una agenda que tiene un planteamiento inicial que surge de las distintas confluencias temáticas que se trabajaron durante más de un año, de distintos procesos en el foro, pero que es una agenda que en estos mismos días está abierta a una construcción colectiva. Es decir, se recogieron ideas fuertes, pautas que vienen de ese proceso, pero la idea es enriquecer, ¿no? Con planteamientos. Entonces yo lo que haría es invitarles a mirar la agenda que está disponible en el sitio transformadora.org y no solo a mirar la agenda, sino a construir conjuntamente esa agenda, ¿no? Eh, pues eso, y el foro se plantea también una continuidad, porque en este espíritu de que no se trata de un evento, se trata de un proceso. Un siguiente momento relevante va a ser la edición número 20 ya del Foro Social Mundial, que va a ser una edición en línea. Eh, Fíjense, ya es un proceso que cumple 20 años en 2021, que empezó y se mantuvo durante unos años en Porto Alegre, Brasil, y radió en ese sentido desde América Latina una posibilidad de desbloquear muchas cosas en ese momento de inicios de siglo. Y entonces este foro que se realiza en enero va a ser uno de los escenarios para proyectar esta agenda construida colectivamente. Sí, transformadora, ahí está, alguien puso el sitio web. Eh, pues eso. Estoy a dos cosas a la vez, perdón, que he puesto este sitio para ponerlo en el chat. Mira, otra pregunta. Laura del Pino nos pregunta si has observado, ha observado diferencias o similitudes en el desarrollo de esta economía entre América Latina, Europa y otros territorios. O sea, yo entiendo que sería como la especificidad de América Latina, ¿no? Es decir, en qué sentido América Latina puede ser nombrada como diferente. Uh-huh. Si algo tiene la economía social y solidaria es que es muy situada, que tiene muchos elementos de identidad, de cultura, de su entorno natural incluso, ¿no? Porque precisamente busca ese arraigo territorial, viene de esas experiencias muy territoriales. Entonces, efectivamente, América Latina, en tanto, pues es una región eh, con una fuerte ancestralidad en sus visiones y prácticas, con una tradición de lo que de lo que en algunos enfoques se llama la economía del don, la reciprocidad, de instituciones económicas que han pervivido, por ejemplo, en los países donde hubo culturas de habla quichua. Bueno, en realidad las culturas prehispánicas eran multiidiomáticas, pero el quichua se quedó como el idioma de relación. Persiste la institución de la minga, ¿no? ¿Qué es la minga? Es un trabajo colectivo y solidario que hacemos entre todos para provecho colectivo, provecho de una familia, provecho individual, y que luego recíprocamente lo hacemos para otros. Es una institución que moviliza trabajo. Entonces, eso, por ejemplo, está presente en las experiencias de economía social y solidaria, o en experiencias que no son vistas como de economía social y solidaria, pero que deben ser releídas así. Por ejemplo, la creación de infraestructura
en áreas urbanas y rurales, que ha sido una creación, un camino que le hacemos en Minga, ¿ya? Un camino que nos sirve para transportarnos nosotros, pero para movilizar nuestra producción, etcétera. Y donde hemos puesto ese componente de identidad, pero también de práctica de una economía que tiene raíces ancestrales, ¿no? Em, por otro lado, digamos, están también estas dinámicas de un modelo económico em, modernizante, con una visión de desarrollo que no es la nuestra, ¿verdad? Y que se aplicó con especificidades acá. Y que dio lugar, por ejemplo, a esta idea, a esta noción de informalidad, ¿no? A la que ya me he referido y que sigue permaneciendo hoy, de mostrar esta etiqueta para un conjunto de prácticas y relaciones que incluyen lo precario, pero que no solamente nombran eso, y que no es un fenómeno visto así en el norte o en Europa. O sea, esto de la informalidad tal vez se ve como algo marginal o como algo que tiene que ver más con la población migrante, ¿sí? Pero no como algo que está en el corazón mismo de su sistema. Entonces, esa es una gran diferencia. Luego, este planteamiento que hemos logrado ya en términos alternativos de la economía social y solidaria como sistema, como forma de integración regional. Por ejemplo, Alba dice, no, nosotros no vamos a hacer una integración económico-comercial en términos de competencia, sino en términos de complementariedad, en términos de solidaridad, lo que supone un giro completo de todos los esquemas de acuerdos comerciales en boga y que siguen, ¿no? Porque no es que porque ha habido contestación desde la sociedad, tuvimos el ALCA, por ejemplo, hace ya unos cuantos años, pero obviamente el sistema generó otros mecanismos, tratados bilaterales, parciales, y esta agenda de libre mercado y de acuerdos ha seguido. Eh, entonces, pero frente a eso, a esos esquemas que son de mercantilización de la vida, como en su tiempo denunciamos las feministas, frente a esa agenda de mercantilización de la vida, nos planteamos fórmulas de integración alternativa para lo contrario, para cuidar y reproducir la vida. Y esos contenidos de visión de economía del cuidado, de economía para la vida, están plasmados en ese tipo de herramientas que, claro, no es que hayan desarrollado plenamente. Hubo un momento de auge y de expectativa con Alba, por ejemplo, pero la situación política y el nuevo ciclo político, no sé si ciclo, pero en medio de esta disputa política que supone el intento de ir más allá del neoliberalismo, las condiciones cambiaron. Ahora estamos en un nuevo momento que quizá nos permita recuperar en parte esa agenda. Pero en todo caso, hay diferencias eh, desde las más obvias hasta las más construidas en la experiencia de economía social y solidaria entre el norte y el sur. Y también coincidencias, por supuesto, también diálogos, también cosas de ida y vuelta, también experiencias que nos han retroalimentado, sin duda. Muchas gracias. Pues ya parece que se está animando la cosa. Otra pregunta, voy a ir por orden, ¿vale? A ver. Lucía Rodríguez plantea, ¿no? Los grandes intereses económicos y políticos intentan parar a la fuerza de la economía feminista. Los grandes medios hablan de algunos movimientos solidario-feministas como estafas. ¿Cuál cree usted que son nuestros grandes argumentos para derrocar a estos poderosos intereses? No, pues tenemos grandes argumentos y creo que la pandemia ha ratificado esos argumentos, ¿no? Eh, por un lado, que no podemos seguir desde la perspectiva crítica en un sistema que depreda la vida y nos lleva al borde mismo de la extinción de la vida. Esto no es viable. Esta destrucción no es viable. Esta lógica no es viable. Aquí está la evidencia. Y es curioso que cada vez que se produce una crisis global, y esta, por supuesto, supera en mucho las que hemos vivido previamente, pero cada vez hay una primera reacción, vamos a decir, autocrítica desde las esferas de poder, ¿no? En la crisis de 2007-2008,
dijeron, no, pero es que esto de hablar de Producto Interno Bruto como riqueza ya no va más, no tiene sentido, vamos a revisar el poder financiero, este, las burbujas, una autocrítica, pero a la vuelta de poco tiempo, este, esa agenda se retrajo, ¿no? Y por el contrario, siguiendo la lógica capitalista, la crisis fue una oportunidad para profundizar el sistema. Ahora vemos algo parecido. Una primera reacción era así, pues, ¿no? O sea, ya todos se pusieron verdes, eh, la prioridad es la vida, la prioridad son los cuidados, tenemos que revisar nuestro modo de vida, los niveles de consumo, eh, esta forma de producción que supone esta eslabonación del proceso productivo y su, no sé, estas cadenas de producción que suponen tales niveles de transporte y contaminación, etcétera. Todo eso íbamos a revisar, pero ya con el pasar del tiempo vemos lo contrario, ¿no? Vemos que, claro, el gran salto que se ha dado con este posicionamiento de la economía digital, del peor lado de la economía digital, ¿no? Eh, es que no podía haber coyuntura más favorable para eso, ¿no? Y lo que supone esta intromisión, esta, esta entrada al corazón mismo, a la célula misma, a nuestros hogares, ¿no? Esta, esta, esta presencia de esa economía digital que nos hace dependientes para todo de los medios digitales, dio un salto en pocos meses, ya estamos viviendo eso, ¿no? Eh, y claro, esto reconfigura la realidad en términos muy preocupantes, pero esto, digamos a lo que iba, como la crisis, y entonces digo, es lo contrario de lo que al comienzo se decía, ¿no? Vamos a cambiar el modo de vida porque si no, esto no sigue. Bueno, me parece que la economía digital, tal y como ha sido implantada en estos pocos meses, hace lo contrario. O sea, ya la calidad de vida de la gente en poquito tiempo y claro, es que no tenemos otra respuesta para la pandemia que no sea el confinamiento, que no sea, es así y a escala global. Es un impacto tremendo, ¿no? Y esta reconfiguración en clave de mercado, claro, es una contradicción y una disputa con esta constatación de que la vida tiene que ser cuidada, de que tenemos que cambiar el modo de vida. Entonces, vemos una brecha enorme entre lo uno y lo otro y estamos viviendo eso aquí y ahora al mismo tiempo. Entonces, como digo, tenemos argumentos de peso respecto de cómo este sistema no funciona más, pero al mismo tiempo es un sistema que tiene una capacidad de ir más y más lejos, contrariando toda evidencia, pero y son evidencias que son nuestros argumentos, ¿no? Fíjense esto, cuáles son los trabajos que importan finalmente, cuál es la producción y los servicios que sí son indispensables, cuál es la manera de satisfacer necesidades que no depreda, cuál es la manera de generar ingresos que no destruye, en fin, ¿no? Las evidencias están ahí. Y por supuesto son evidencias que tienen que vincularse con una agenda en la que nos comprometamos. O sea, si ha habido un momento en nuestra historia reciente en que una agenda compartida que nos ayude a interpretar, pero también a actuar, es necesaria, este es el momento. Una agenda que nos sume, o sea, que nos haga mm, ponderar las diferencias de visión, los matices de mirada, para comprometernos con esto que es verdaderamente urgente, que es ir hacia una economía para la vida, eh, y en eso tenemos que estar. Muchas gracias, Magdalena. Bueno, pues la siguiente pregunta, bueno, las dos siguientes se enlazan perfectamente con las últimas reflexiones. Una de ellas es, bueno, si quiere ahondar un poco más en, claro, Belén Montenegro pregunta, ¿no? ¿Cuál es su opinión, perspectiva en cuanto a qué es lo que pasará después de esta crisis sanitaria? Si tendremos un aprendizaje y esa catapulta a ese cambio de modelo, o sea, una cuestión transitoria, cuando ya estemos a salvo, lo pone entre comillas, pues regresaremos
al modelo anterior sin más cambio, ¿no? Que era un poco alguna reflexión que estaba haciendo en relación con la crisis del 2008. Entonces, si considera que eso se va a volver a replicar, si ahora mismo, bueno, un poco, supongo que es un poco hacer de futurología, ¿cuál son lo que usted cree que por dónde puede ir? No, verdaderamente eso depende en buena medida de nosotros. O sea, ahorita estamos en plena disputa de por dónde va a ir. No solo eso, de disputa del sentido y la interpretación, lo que en estos años se ha dado en llamar relato, ¿no? En cada crisis hay una interpretación de qué pasó, cómo pasó y a dónde va. Esa interpretación es fundamental. O sea, no podemos dejar cabos sueltos, no podemos sumarnos a seguir lo que los grandes medios nos dicen, no. Es decir, este contenido crítico que estalló con la pandemia tiene que enriquecerse, ampliarse, profundizarse. Eh, leer lo que ha sucedido en estos meses, porque tenemos sí aproximaciones casuísticas y descriptivas, tenemos evidencia levantada sobre, bueno, cómo vivieron determinados hogares en determinadas condiciones. Tenemos, claro, la evidencia sí súper preocupante de recrudeció la violencia sexista. Eh, pues sí, los sectores precarizados se han empobrecido más y en tales proporciones, digamos, esta es evidencia, ¿no? Tenemos que abundar en esa evidencia porque hay muchísimas más cosas que han sucedido en estas nuevas, porque esto ha sido un laboratorio de verdad, intencionado o no, buscado o no, calculado o no, pero ha sido un laboratorio global como nunca hemos experimentado. Entonces, esa experiencia tiene que ser leída, analizada, la academia tiene ahí un papel fundamental de hacerse preguntas nuevas que no solo describan, sino que justamente avisoren salidas, avisoren el futuro. No es casual que la filosofía vuelve a estar de moda, o sea, ya, esto de generar un pensamiento que interprete y nos dé un horizonte, este mundo de las ideas, o sea, enlazar realidad con ideas para interpretar y salir con un horizonte, ¿no? Porque la interpretación de lo que vivimos y a dónde vamos ha sido un tema muy disputado por el neoliberalismo. En América Latina decimos hay que hacer esa disputa simbólica, ¿no? Hay una disputa simbólica porque constatamos, pues, y ahora mucho más, que hay generaciones cuya visión del mundo se ha configurado con los referentes de las industrias llamadas culturales que no tienen el entretenimiento, en fin, un imaginario configurado desde unos ideales de consumo como equivalente a vida. Entonces, tenemos que disputar lo que estamos entendiendo por vida digna, por necesidades, por satisfactores, que son debates viejos que ya tienen un acumulado, pero que tienen que ser actualizados, debates que tienen que ser enriquecidos a la luz de esta experiencia tan intensa como la que estamos viviendo. Y tenemos siempre, está ahí, pues, el poder tiene los medios para adelantarse e ir reconfigurando la realidad inmediatamente. Eh, pero nosotros tenemos que esforzarnos por disputar ahora esta salida, ¿no? Que sea una salida transformadora, no una ratificación del sistema, ¿no? Y eso pasa en buena medida, insisto, con cómo interpretamos qué elemento, porque claro, así como se ha desplegado, eh, digamos, se ha podido ver las desigualdades maximizadas, ¿no? Estamos viendo que esas desigualdades se están profundizando, pero hemos visto también estas otras expresiones de la otra economía y de la otra sociedad salir a flote para defender la vida, y eso es lo que hay que poner por delante.
Sí, muchas gracias. Me parece muy interesante, claro. Yo creo que es como intentar de alguna manera dar un giro en la mirada, ¿no? Sí nombrar lo que está, pero también lo que no está, ¿no? Y también preguntarnos por qué hay determinados elementos que salen a la luz y otros que no, ¿no? Que yo creo que, bueno, que eso siempre ayuda. Más preguntas. Yo creo que esto un poco redunda otra vez con el tema de las diferencias. Quizá a lo mejor si nos pusieras algunos ejemplos concretos. Ángela Morales pregunta si hay diferencias en cuanto al desarrollo de la economía social y solidaria en América Latina y en el contexto del Estado español. Entonces, quizá a lo mejor eso se entendería más, digo yo, con algunos ejemplos concretos, algo así, se me ocurre. A ver, no es que tenga un conocimiento de cómo está la economía social y solidaria en el Estado español, pero me atrevería a decir así una diferencia cultural, que allá son ordenados y acá somos desordenados. No, no, en el sentido de que, a ver, aquí, em, pues sí, están estas unidades vistas como experiencia, ¿no? La Asociación de Mujeres, el Espacio de Mujeres de Agroecología, que hace una feria por semana, vamos a decir, que a su vez es parte de una red X. ¿Ya? Ahora, esa unidad que hace esa actividad tal vez no cumple a pie juntillas con una serie de normas y requisitos que he visto en España sí son condición para ser considerada parte de la economía social y solidaria. Aquí estamos como más entremezclados, somos más imperfectos, a veces tenemos unos deslices así, ¿no? Y no hay esta noción normativa de reconocimiento, sino más una noción de identidad y de casi ampararse en esto que se ha mostrado muy potente en términos de visión, pero también en términos de acciones, de redes, de políticas. Entonces, por ejemplo, por un lado, mientras vivíamos en América Latina la fase progresista, que era una fase de redefinición de cosas, ¿no? De cambios, de redistribución, de otra institucionalidad, de otros actores, de disputa con el neoliberalismo. Entonces se creó un ambiente muy pro para la economía social y solidaria. Pero contemporáneamente a esa experiencia, otros países estaban viviendo el neoliberalismo puro y duro. Y entonces, pero en esos países, la economía social y solidaria era visto como un paraguas de defensa contra el neoliberalismo. Entonces, nos identificamos como parte de esto, de la economía social y solidaria, en un sentido para transformar y para ir más lejos. En otro sentido, para evitar que nos ataquen y para proteger lo que somos. Funcionó en ambos lados, como transformación y como resistencia, como alternativa y como defensa. Eh, pues, y entonces esos son procesos que van más allá o que desbordan esta configuración de un sector que tiene que estar orgánicamente articulado, que tiene que cumplir sí o sí unas condiciones, unos requisitos, unos estándares. Acá eso es más laxo, si se quiere, y tal vez hay un componente político más fuerte que un componente normativo o de estos procesos de diferenciación con el otro mercado, ¿no? A veces hay contaminaciones, si se quiere, eh, mismo por el hecho de que son experiencias a veces discontinuas en el tiempo, que son diversas, que están combinadas con otras cosas, pero justo ese es el desafío, disputar, ¿no? Que esto no se vaya a, a un esquema empresarial, porque fíjense que desde las esferas del capitalismo neoliberal hay esa claridad de que hay que disputar ahora todos, ¿no? Porque antes los pobres eran allá, pues los pobres, pero ahora no, se ha disputado la capacidad de compra de los pobres. Entonces vemos que, por ejemplo, hoy por hoy la alimentación es un espacio de alta disputa. Entonces, no importa si tienes una capacidad chiquitita de compra, pero cómprame a mí que soy gran cadena y que puedo bajar los precios y no compres en tu tienda o en el mercado de la esquina donde ya. Entonces esa disputa, esa capacidad de compra ha sido importantísima
Uno va hasta los sectores más alejados y encuentra esta producción chatarra de alimentos, ¿no? Es esa, de disputar la capacidad de compra más pequeñita, ¿no? Pero no solo se disputa eso, se disputa también una pertenencia y un sentido. Aquí en Ecuador, por ejemplo, tenemos las grandes cámaras empresariales. La Cámara de Comercio de Quito es una cámara de los grandes capitales. Pero ellos desde hace años vienen haciendo un programa de enlazarles como socios a las pequeñitas tiendas, a los pequeñitos comercios y hacerles sentir, somos los mismos, ¿no? Y aquí nosotros te cuidamos, te protegemos, te damos capacitación, te damos seguridad, te damos créditos, yo qué sé. Entonces, ahí sí hay ese sentido de disputa de estos actores que por último pueden ser vistos como la economía popular, que es otra categoría importante acá, que también está ahí en la frontera con la economía solidaria, la economía popular. Entonces, esa disputa que ellos dan también toca hacerle desde otro lado. Ah, haces un poquito de solidario, vente para acá, ¿no? No, no trazar esa línea divisoria. Bien, muchas gracias. Araceli Catalán, que además Araceli la conozco. Hola, Cata, es alumna mía. Gracias por la charla y por los conocimientos compartidos. Nos plantea que le gustaría saber su opinión respecto a si la economía solidaria debe ser complementaria a los servicios o derechos que debe otorgar el Estado. Espero que termines de conectar. Estoy conectando. Yo he hecho antes lo mismo. Entonces, plantea si o sea, la economía solidaria debe ser complementaria a los servicios o derechos que debe otorgar el Estado. Y pone un ejemplo, ¿no? Nos encontramos con cooperativas de salud, como la COS en Barcelona, que surgió por la insatisfacción de la población respecto a la salud pública y privada. Si entendemos en este ejemplo, ¿no? Que es el Estado quien debe atender el derecho a la salud, ¿puede la economía solidaria más autogestionada desresponsabilizarse al Estado? Perdón, de responsabilizar al Estado. Es decir, bueno, antes en la conferencia lo planteaban, ¿no? Que es decir, los procesos como los de los desafíos, los procesos de negociación con el Estado. Y claro, me parece súper relevante pensar sobre eso, ¿no? Hasta dónde llega uno y hasta dónde llega el otro. Sí, creo que es importante hacer una diferencia entre Estado y gobierno, entre política pública y esfera pública. Eh, eh, el bien común entra también como un elemento a considerar y esto de los derechos y la garantía de derechos, ¿no? Porque de eso, ¿quién tiene que garantizar nuestros derechos? Sí, es el Estado. ¿Qué es el Estado? Es una instancia de poder que articula en lo público al conjunto de las sociedades, en última instancia. Y entonces esta posibilidad de complementar lo colectivo, lo solidario con lo público, es fundamental. Mm, y tiene mucha potencia a futuro, porque no en términos de lo que se ha visto como una instrumentalización de los esfuerzos colectivos para casi subsidiar algo que le corresponde hacer al Estado o que le corresponde invertir al Estado. Creo que aquí en América Latina hemos tenido mucho de eso en términos desiguales, es decir, la obra pública para los pobres va a significar siempre que haya una contraprestación en trabajo, que haya una contraprestación en materiales, que este ámbito siempre oscuro de quién se responsabiliza por qué y de qué manera, y que si llega a lo público es casi una dádiva. No, no en esos términos, no en esos términos de relación entre lo público y lo social, de lo público y colectivo, sino en términos de la configuración de sectores, ahí sí, de la economía, tanto pública como colectiva, como social y solidaria, conectándose para hacer un sistema, porque al fin, si no vemos sistemas de cuidado, si no vemos sistemas de atención a la salud, que sumen y potencien las capacidades instaladas que ya tenemos, porque ese es otro tema, o sea, eh, hay un desbalance en nuestras sociedades, hay capacidad hospitalaria ociosa versus déficit, y así en todo. Entonces, este es el momento en que hay que hacer una evaluación
de cuál es esa base material de la que disponemos y cómo ponerla en función de las necesidades, de la satisfacción de las necesidades, del cumplimiento de derechos, ¿no? Y ahí ir hacia sistemas. Eh, Dentro de los límites de nuestros intentos acá en América Latina de ir más allá de ciertos esquemas de estado de bienestar, eh, se han hecho acá ensayos lastimosamente truncos, ¿no? De, por ejemplo, en el sistema de salud, ¿no? Eh, Conectar toda la infraestructura pública, privada, semipública, cooperativa, y ponerlo en función del acceso universal. Entonces, ¿qué es lo que garantiza el Estado? El acceso universal. ¿A través de qué? De toda la infraestructura existente. ¿Cómo se gestiona eso? ¿Bajo qué formas de manejo? ¿Bajo qué modelos de gestión? Eso es algo justo a desarrollar con estas pautas más público-solidarias, público-comunitarias, ¿no? Porque claro, ha habido también una colonización en el mundo público de los imaginarios, pautas, prácticas y culturas empresariales capitalistas. O sea, nosotras vemos funcionar no solo las empresas públicas, los ministerios, las instancias públicas con, con hasta la grabación de la llamada es lo mismo que llamar a una pizzería. O sea, no hemos desarrollado los códigos de lo público y es algo que hay que desarrollar, pautas, modelos de gestión para esto, para hacer un sistema universal, de acceso universal a servicios y derechos que articule las distintas capacidades en función del bien común. Sí, yo creo que eso es uno de los grandes retos, ¿no? Lo planteaba que era uno de los desafíos. Yo creo que, porque es verdad que yo creo que la cultura en la que estamos socializados, al menos la gente de mi generación, en el contexto del Estado español, en un contexto también vinculado con el acceso ¿no? Amplio, universal, tanto a la salud como a la educación, que ha sido como el salto generacional que han dado las generaciones, mi generación con respecto a la generación de mis padres. Yo creo que eso también es algo a debatir, ¿no? ¿Quién está y quién tiene responsabilidad? Y nos cuesta, ¿no? Nos cuesta que el Estado deje de tener esa responsabilidad, pero estamos muy socializados en eso. Pero bueno, hay que pensarlo. Otra pregunta. ¿Cómo se relaciona la economía feminista y la economía solidaria, social y solidaria con la lucha contra las desigualdades entre países y la justicia global? Una pregunta muy grande. Sí, es una pregunta muy grande, pero digamos, hay acercamientos así bien concretitos como es el comercio justo, que es parte de la agenda de economía social y solidaria. Y el comercio justo, que nació como un enfoque para buscar una compensación menos injusta contra los actores más hacia los actores más desfavorecidos de los países empobrecidos, esto que tenía ese horizonte inicial se ha ido ampliando, ¿no? Y justamente en esta fase en que el neoliberalismo asentó uno de sus pilares en esta idea de libre comercio, que no tiene nada de libre, eh, generando muchas asimetrías y mecanismos de explotación verdaderamente y de imposición hacia los países subordinados. El comercio justo amplió su visión y su agenda para volverse una fórmula de relación entre países, de otro tipo de comercio entre las naciones, ¿no? Entonces, creo que esa es una respuesta clave a las desigualdades entre los países, pensar en, en formas no solamente de intercambio con precios justos, sino con otro tipo de retribuciones, el comercio compensado, esta noción de complementariedad y no de competencia es una cuestión clave, o sea, porque parte de la destrucción ambiental se basa en eso. Competimos por precios y no nos importa a qué costo ambiental, ¿no? En cambio, si decimos complementariedad, estamos hablando de capacidades de producción y de dotaciones concretas, específicas entre los territorios y cómo me complemento con quien tiene otra cosa que no es la que yo tengo. Entonces, no es
No es pelearnos por lo mismo y destruirnos mutuamente, sino complementarnos. Entonces, hay esa línea que puede ir mucho más lejos. Y otra línea es la de finanzas populares y solidarias, que asimismo, naciendo de una escala chiquita, de experiencias pequeñas, para movilizar los recursos propios en función de objetivos propios, ¿no? El pequeño banco, la caja comunal, que nos ponemos un pequeño aporte de capital de alguien y sumamos nuestros ahorros chiquitos y nuestros aportes pequeñitos, pero le convertimos en algo que cubre nuestras necesidades de financiamiento a escala asimismo chiquita. Ese tipo de cuestión ha escalado para pensar en términos, por ejemplo, de soberanía financiera, ¿no? Nosotros acá en el tiempo de las soberanías, que empezó con la alimentaria, hemos hablado de soberanía energética, de soberanía financiera. ¿Qué es la soberanía financiera vista a nivel global y de justicia global? La posibilidad de movilizar los recursos propios en función de objetivos propios y de movilizar esos recursos hacia otros lugares bajo otros principios que no son la explotación, la acumulación y la imposición, sino para, usando las finanzas como medio y no como fin, ponerle como uno más de los recursos que circula para ir generando producción, bienes y servicios en clave de economía para la vida. Entonces, ya con estas dos cosas, por ejemplo, ya tenemos grandes aportes a una reconfiguración, eh, a un combate a las desigualdades entre países y hacia la justicia global. Ni hablar si tomamos en cuenta las cuestiones ecológicas y ambientales, ¿no? Es decir, la economía feminista y la social y solidaria tienen muchas entradas para esto de que no haya más de que haya sistemas de cuidados universales para erradicar esas cadenas globales de cuidados que son a expensas de las mujeres del sur. En fin, hay bastante. Perdón. Perdón. Vale, otra pregunta. ¿Cuáles son, de Laura del Pino, cuáles son sus recomendaciones para luchar por la economía feminista y la economía social y solidaria en nuestra vida cotidiana, ¿no? Desde lo micro, desde lo que cada una y cada uno y cada une podemos hacer? Ujú. Este, bueno, ¿cómo decir? No sé si agendas, pero estas recomendaciones que están tan posicionadas respecto de, de qué consumimos y cómo consumimos, ¿no? De nuestra relación con los recursos básicos para la vida. Si cuando nosotras hablamos de buen vivir, por ejemplo, en determinados contextos, se interpreta como algo que tiene que ver con lo rural, como ir hacia la naturaleza, ¿sí? Sin darnos cuenta de que donde quiera que estemos, está la naturaleza y que somos parte de la naturaleza y que el agua que estamos bebiendo este, establece esa relación con la naturaleza, que no tenemos que irnos al bosque para pensar en el buen vivir, que es esta noción de ir generando equilibrios de vida desde lo más pequeño, ¿no? Entonces, pues me parece que esa conciencia del consumo, no solo de qué bien y servicio compro, si compro agroecológico o compro acá, si compro lo que me genera desecho o lo que no me genera desecho, que son decisiones importantes en el consumo, tiene que ampliarse a esta conciencia de estos elementos del cuidado hacia los elementos naturales esenciales básicos, ¿no? Cómo cuidamos el agua, por ejemplo, que es una cosa crítica. Este, eh, no sé, nosotras, no sé, ha habido reuniones en que digo, a ver, levanten la manito, y cuáles de esas manitos no tienen las uñas pintadas. Pues está de moda pintarse las uñas. A ver, por qué tengo que decidir pintarme las uñas y decir que estoy contra el extractivismo? O sea, ¿sí? Es una contradicción. Va desde esas cosas que no son menores porque es la configuración del mercado
que se ha volcado tanto hacia la imagen de las mujeres y cómo le construimos y esos consumos asociados, ¿no? Yo creo que sí, una revisión no solo de, o sea, una revisión más profunda del consumo y las decisiones que tienen que ver con el consumo, una revisión profunda del cuidado, que no es el cuidado solamente hacia las otras personas, sino a todos los bienes de un sistema de vida del que somos parte, a todos los elementos de un sistema de vida del que somos parte, a formas de socialización y de relación con nosotros que no nos aten siempre al consumo de, o a ¿no? Sino al cuidado de. Este, pues eso, ¿no? Creo que es un desafío de este día a día.